buen día a todos. Este audio se va a tratar de preguntas y respuestas que dejaron en el último video de acerca de que se abrieron portales el 21 de diciembre del 2020. Bueno, y alguno que otro comentario por ahí. Miren, primero voy a hablar de un comentario que dejaron aquí. Porque yo comenté que ahí mi hija empezó a cerrar algunos portales que estaban abiertos en su cuarto. Dice un chico: lo mismo me pasó a mí en una meditación en la que al final me dormí. Vi en la pared de la regadera de mi mamá que había otro cuarto grande y en la pared de ese cuarto había un boquete redondo desigual, como de 1 metro. Me metí por ahí y empecé a ver animales muy raros entre los arbustos, porque era un monte, y me dije: ¿y esto? ¿De dónde es esto? No es de aquí, de mi casa. Y me salí, empecé a lanzar rayos de luz con la mano que yo saqué del sol, hasta que desapareció ese cuarto extra que vi, y luego desperté muy sorprendido. Bueno, parece que era un portal. ¿Tú qué crees, Silvia? Bueno, sí, obviamente es un portal porque estabas viendo hacia otra dimensión, pero más me parece que no es que sea un portal abierto, sino que lo abriste en el momento de la meditación de una manera desde esta parte inconsciente, pero a nivel energético de manera consciente. Y es que muchas de las veces nosotros podemos abrir portales así, de esa forma, de una manera muy natural. Pero, ¿cómo le diré? Hay portales que si los hace uno de manera inconsciente se pueden quedar abiertos. Y si los hace uno de manera consciente, pues los puede uno cerrar, obviamente. Voy a dar un ejemplo. A veces yo, cuando estoy teniendo emociones muy negativas, yo me digo a mí misma, me imagino que esa emoción, por ejemplo, de coraje o de tristeza, me digo, a la cuenta de 3, toda esa energía la voy a ver frente a mí. O sea, va a salir de mi campo áurico de una manera consciente. Porque yo me lo imagino y todo lo que me imagino sucede al instante. Así que digo 1, 2, 3 y ya está esa energía fuera de mí. Aunque aquí conscientemente no la vea, a nivel energético sí. Y ustedes se la pueden imaginar de la manera que sea. Yo ya he hablado mucho de eso. Y luego hay que imaginar que toda nuestra energía de nuestro campo electromagnético o el aura, que es lo mismo para mí, no tiene ningún hueco. Está completamente cerrado todo. Y de esa manera volvemos a llenar ese espacio que ha quedado vacío porque acabamos de cerrar algo. Si no rellenamos ese hueco de manera imaginaria, luego puede haber un desequilibrio energético y puede haber hasta un desequilibrio físico y energético, ¿verdad? En otro de nuestros cuerpos lo podemos llegar a sentir. Entonces sucede de una manera muy sencilla, solo te imaginas que no tienes ningún hueco y ya está. Entonces, algunas veces encierro esa energía en una burbuja y le doy una patada y lo mando lejos. Otras veces me imagino que abro un portal a una dimensión más alta y aviento de una patada esa burbuja hacia allí y lo vuelvo a cerrar con la imaginación. Sucede al instante, no tengan preocupación de que va a quedar abierto o algo parecido, ¿no? Entonces, de alguna manera, este chico cuando estaba en meditación, pues quiso ver algo de aquel espacio, o a lo mejor ya lo conocía, solo que no lo recuerda, o de alguna manera se conectó con aquel espacio, o simplemente quería curiosear, o andaba investigando, ¿verdad? Experimentando. Y es la manera en que a veces abrimos portales y vamos a dar a otros lados. Y yo les aseguro que nosotros tenemos la capacidad de pasar de dimensiones en dimensiones o frecuencias
de una manera natural. Lo hacemos siempre. Por eso de repente podemos tener alguna visión de algún lugar o de alguna otra realidad paralela. Pues estamos pasando dimensiones de una manera natural. Es como si fuera... son más bien capas, como una cebolla. Capas sobre capas, todo alrededor del planeta. Tiene muchas capas, muchas realidades alternas y hay muchas. Y luego están de otros planetas o de otros universos, porque hay muchos universos y muchas galaxias dentro de la misma Matrix. Y de una manera natural, nosotros no estamos pensando en abrir un portal para ir a tal lado. Por ejemplo, si quisiera yo ir a otro planeta. No, simplemente como no hay tiempo ni espacio, uno aparece allí. Pero en realidad estás pasando se pueden decir esas capas de frecuencias, como si las cruzaras, como cuando cruzas una pared. Entonces eso viene siendo como, no como abrir un portal, sino traspasarlo, ¿verdad? Y no se quedan los portales abiertos. Esa es una manera natural en que nos movemos, pues se puede decir que todos los seres, porque todos, pues podemos hacer eso. Y entonces, no creo que haya una puerta ahí abierta. Yo creo que fue algo más natural, solo que te diste cuenta en el momento de la meditación. Pero pues eso nos pasa mucho. Yo no me preocuparía por si está abierto o no está abierto. No creo que esté abierto. Nuestra conciencia misma lo pudo haber visto así, pero más bien fue un pasar de dimensión a dimensión. Bueno, voy con otro. Me preguntan que cómo cierro los portales. Bueno, cómo mi hija lo cerró en ese video. Con la imaginación. Así como les digo que queda un hueco en nuestro campo electromagnético. Con la imaginación uno va rellenando. Que no sabes realmente de dónde salió, por ejemplo, lo que yo eché para afuera, ese coraje o esa tristeza. Pero no necesitas saberlo, no es necesario. Solo te imaginas que tú eres una enorme bola de luz y está completo. Lo rellenas, tienes esa intención, no hay huecos. Y así exactamente se hace cuando te das cuenta que hay un portal o piensas, te imaginas que hay un portal abierto en tu casa. Solo tienes la intención y te imaginas que no hay portales, que todo está cerrado. Te imaginas toda tu casa, puedes ir cuarto por cuarto y visualizas que no hay portales, que todo está completamente cerrado. Por ejemplo, una vez que yo empezaba con eso de Alaniso, hace más de 3 años, dura como 1.5 meses apenas, y en eso de Alaniso a uno le hacían imaginar que se abría un tubo de luz en medio de tu recámara. Pues eso es abrir un portal, y ahí sí se queda abierto, porque es el medio por el que estos seres van a entrar a tu realidad. Y de paso se meten a tu campo electromagnético, porque pues uno les está dando el permiso, está cediendo tu voluntad. Así que ellos entran y salen como Juan por su casa. Y yo fue lo que hice, y ahí sí yo lo estaba viendo, pero con la pura intención cerré ese portal y ya no se vio. Otra pregunta. ¿Habría que hacer meditaciones para cerrar portales? No, no es necesario. Así justo como lo estoy platicando ahorita aquí sentada. Ustedes pueden hacerlo completamente despiertos, sin hacer meditaciones, con los ojos abiertos, parados, sentados, acostados, como ustedes quieran. De hecho, no necesitan ni siquiera ir a la habitación de su hijo o de su papá. No, pueden desde el lugar en que estén, con ojos cerrados o ojos abiertos, imaginarse que están en esa recámara y cerrar portales. Es así de sencillo.
Esto es magnífico, ¿eh? Uno le llama imaginación, pero en realidad todo es real. En otra frecuencia, en otro estado de sutilidad. Me preguntan que qué es el empoderamiento. Bueno, esto me lo preguntaban en otro lado. Pues está hablando ahorita mucho de eso. Y hay gente que dice, no, es que empoderamiento según el lenguaje, pues miento, termina en miento y pues nadie en realidad se empodera. Bueno, eso es lo que dice el lenguaje, que a mí el lenguaje me importa un comino, como les he dicho. Para mí las palabras solo son un vehículo de mi vibración. Y para mí, empoderarme es reconocer mi poder. Y aquí en el canal, como yo he hablado eso desde el principio, les aseguro que lo reconocen como que es así, sin importar las palabras. Y lo que crees, lo creas. Nosotros tenemos el poder de quitarle la fuerza a algo o dárselo. De quitarle el poder o dárselo. Yo no le doy poder a las palabras. Y muchos quieren ser impecables en el lenguaje, sobre todo en los lenguajes antiguos, ¿verdad? Y se meten mucho en eso del lenguaje. Pues no, yo quiero me gustaría ser impecable, pero en mi vibración, en cuanto a cómo manejo yo las palabras. Porque como les digo, es un vehículo de mi vibración, de lo que yo quiero mandar hacia afuera. Nada más. Ya más poder no le doy. Otra pregunta. ¿El infierno es real? No, no existe el infierno. El infierno, de hecho, una cosa muy curiosa, como yo les he contado, tuve un amigo brujo por muchos, muchos años y pues él tenía tratos con muchos demonios, que en aquel tiempo me decía que lo que yo llamo demonios, pues en realidad eran extraterrestres, ¿verdad? Seres de otros lugares y yo no entendía eso, pero fíjense, ahora ya lo tenemos muy claro. Pues él me contaba que el infierno existe como tal, es un espacio, es un lugar. De hecho, hay un guardián del infierno, pero dentro está vacío. No hay nada y no hay nadie. No sé por qué, pero bueno. Pero quitando eso, el infierno es solo un invento para meternos miedo, para que según eso nos portemos bien. Que el hecho de ¿qué significa portarnos bien? ¿Qué significan los pecados? O sea, para esos supuestos dioses. El portarnos bien es seguir sus reglas, es obedecer. Todo aquel que no siga las reglas y no obedezca es culpable. Sí, está cometiendo un pecado. Eso es lo que nos han vertido sobre nosotros. Pero ¿pecados de qué? Existe la maldad de muchos seres y también de los humanos, porque pues nos han programado muy feo, ¿verdad? Pero de ahí en más, pues no, es un invento. De hecho, pues ahora en la religión, pues el infierno se supone que es fuego, pero pues lo cambiaron porque antes el infierno era mucho frío, un invierno terrible. Y así van modificando las cosas. Pero no se preocupen, no existe. El infierno está aquí. Este es el infierno. Miren nada más cómo nos tienen ahorita a mucha gente. Mucha gente vive su propio infierno en la vida física. Por miedo, por cobardía, por ignorancia. Ignora muchas cosas y pues el miedo le provoca un infierno interno. Y también cuando una persona se muere puede vivir su propio infierno, pero es un infierno individual, si podríamos llamarlo así. Es algo que pues no es agradable,
porque tiene temores, tiene miedos, cree muchas cosas. Entonces ese va a ser su infierno propio, individual, no de nadie más. No existe un infierno así donde tengas que ir pues a muchos lados de ese tipo. Que si una persona cree en el infierno y cree que se portó mal, pues de alguna manera algunos seres se lo van a llevar a un lugar donde él cree que merece estar. Los infiernos se crean y existen dimensiones donde pueden crear todo eso. Lo mismo pasa con el túnel de luz y que te vas al cielo, pero pues ¿cuál cielo? Vas pasando por el túnel de luz, pero como estás dormido en tu conciencia, entras y no te das cuenta de nada, ni siquiera alcanzas a llegar a un supuesto jardín. No, llegas, meten tu esencia en algún tubo y ahí te mantienen hasta que vuelvas a nacer, pero no te diste cuenta porque pues entras dormido ahí, a esa base y a cualquier otra, no solo la católica, sino a otros lugares que, como yo he dicho, dependiendo de la raza o el ser, es a donde te van a llevar según tengas entregada tu voluntad. Entonces, pues ¿a dónde van los seres que se mueren, los familiares? Por aquí tengo otra pregunta acerca de eso. ¿Dónde están nuestros antepasados? ¿Ellos podrían comunicarse con nosotros? Porque yo tuve mucha cercanía con mi madre y ahora ya no está en este plano. Pero me parece que la escucho. ¿Es posible? Bueno, en cuanto a dónde están los antepasados, pues es lo que estoy diciendo. Va dependiendo de dónde se los hayan llevado, pero como estamos en esta cosa de la reencarnación, pues los antepasados, al igual que nosotros, ya los han hecho reencarnar una y otra vez, una y otra vez. Puede ser en este mismo plano donde estamos, puede ser en otra realidad alterna, otra capa de la proyección de la Tierra, o sea, otra frecuencia, otra dimensión, puede ser otro planeta, puede estar en otro universo, en otra galaxia, pero todo dentro de la misma Matrix, a menos que por su conciencia pues se haya liberado, como esperamos liberarnos todos. Que como he dicho, mi conciencia es de libertad, no de esclavismo, ¿verdad? Y bueno, sí tenía una conexión muy buena con su madre y a veces la escucha. Pues sí puede ser posible. Muchas de las veces cuando las personas se van, pues no se van a esos lugares como cuando dicen, ay, vio la luz y ya se fue. No, se quedan aquí mismo, andan vagando, o hay algo que los ata, o las mismas personas luego atan a estos, pues a estos familiares, ¿verdad? A veces por el dolor, a veces porque uno los añora, los extraña, o de plano ellos no quieren irse, no están listos para irse, y puede ser que uno los llegue a escuchar o los llegue a sentir. Que también hay mucho engaño, claro que sí, en sueños hay muchos que se presentan como nuestros familiares, pero no lo son. Entonces, si no hay una certeza de que es nuestro familiar, no hay que darles permiso, ningún permiso, para nada, porque luego empiezan a hablar de alguna manera y va el permiso muy sutil. Y de todas maneras nosotros podemos hablar con nuestros familiares con la intención. No hay tiempo ni espacio, aunque la persona estuviera viva. Si uno quisiera hablar con un familiar, no sé, un tatarabuelo, puede uno hablar, puede uno intencionar que está uno con la persona, con toda la certeza de que no es un interferente. ¿Por qué? Porque no estás permitiendo que lo haya, tienes la certeza. Entonces, de energía a energía, uno puede conectarse con su familiar y hablar en una energía muy, muy limpia, pero hay que estar muy, muy certero de lo que está uno diciendo.
Otra pregunta. ¿Existen seres de luz o personas conscientes que estén en otros planos y que de algún modo se comuniquen en este plano que llamamos existencia? Bueno, cabe la posibilidad de que sí se puedan comunicar. Para mí todo ser de luz es todo ser que tiene una esencia, no importa que esté en otro planeta o que esté en otro estado de conciencia o otro estado de frecuencia o otro universo o pues otra vida alterna o en otro tiempo, en otra línea de tiempo, que puede variar dependiendo el ambiente. Podría variar la forma de su cuerpo. El mismo cuerpo nuestro ha cambiado a través de los millones de los años. A lo mejor no mucho, a lo mejor poco, pero sí ha cambiado. Entonces, de acuerdo al lugar, pues va a ser su cuerpo, ¿verdad? Va a ser su genética, su naturaleza física. Puede cambiar, pueden ser más altos, pueden tener una cabeza más grande o algo así, pero siguen siendo seres con una esencia igual a la de nosotros. A eso es lo que yo llamo seres de luz, o sea, nosotros mismos, a lo mejor con otra conciencia u otro cuerpo. Claro que las razas depredadoras, los seres parásitos, ya es otra cosa. Y de hecho ellos son hasta más toscos, sus cuerpos son más bruscos, ¿verdad? No se comparan. Y hay otros seres de luz a los que yo me refiero, que pueden estar en frecuencias más altas y pueden percibir nuestro planeta. ¿Por qué? Porque ellos están en el mismo planeta, solo que en otro estado de frecuencia. Lo que pasa es que este planeta tiene diferentes proyecciones y por eso nosotros nos proyectamos en diferentes estados de conciencia y de frecuencia. Pero muchos de algunas civilizaciones pues ya han pasado a otros estados frecuenciales. Tal vez no quisieron salir de la Matrix o no saben que es una Matrix o no saben que pueden salir, ¿verdad? Podría ser. Entonces optaron por irse a otro plano más, pues mucho mejor, más alto de vibración, como lo que está pasando ahorita. Hay posibilidad de que, como va a subir mucho la frecuencia, parece que hay portales naturales que la misma Tierra puede abrir. Y es cuando puede pasar uno a otro nivel, a otro estado de frecuencia más alto. Y cuando ha pasado eso en el planeta, no importa el estado frecuencial, los que se han enterado de esto pues lo aprovechan. Te dice que los mayas hicieron esto. Los atlantes, Tartaria. Claro que a lo mejor no todos. Y también podría haber muchas cosas allí en estas civilizaciones porque pues también fueron destruidas. Entonces entre que los destruyen y entre que se escapan también o se cambian de estado, pues todo eso yo creo que sucedió. Y ahorita hay posibilidades de hacerlo conscientemente. A lo mejor mucha gente lo puede hacer pues en su estado personal. Ojalá y lo pudiéramos hacer como lo hicieron en algunas ocasiones, pues porque toda la gente, toda la civilización estaba en el mismo estado de frecuencia. Ahora, pues no, ¿verdad? Pero, bueno, porque estamos todos separados, pero iremos viendo cómo sube la frecuencia y es posible, yo creo que sí.
Y puede que haya gente que lo esté haciendo, gente que esté muy metida internamente en sí mismo, en mucha meditación y mucha claridad de conciencia. Les aseguro que sí. A ver, otra. Silvia, ¿podemos volver a dormir? De hecho, los duermen. Pero, ¿cómo no te pueden dormir? Pues no dando permisos, no cediendo tu voluntad. Si no cedes permisos, si no cedes tu voluntad a nadie más, no te pueden dormir. Pero el que se cree y cae por allá en alguna trampilla, como yo vi algunos amigos, sí los volvieron a dormir. Pero eso sí, ellos están creyendo que están muy despiertos. Cierto paradigma por ahí están creyendo todos que están muy despiertos. Pero yo he visto en astral que los tienen en contenedores a todos dormiditos. Unos contenedores negros enormes, llenos de algún líquido. Y están como de 10 en 10, todos conectados con algunos tubos. Y aquí pues se creen muy despiertos. Pero pues están bien conectados al personaje youtuber, que es un cascarón, un cerdo asqueroso. Es un ser asqueroso, de una dimensión muy, muy, muy baja y asquerosa, donde solo existe ahí una frecuencia de asco, de violación, de sexo puerco. Así es esa dimensión. Y yo la visité. Porque agarré uno, ya he contado eso. Agarré uno del cuello. De hecho, agarré este personaje youtuber. Lo agarré del cuello una vez que estaba fuera de la casa de mi amiga Nena, cuando yo la fui a visitar allá a Guadalajara. Y pues cuando yo estaba dormida, logré verlo allá afuera. Fui porque lo quise eliminar. Pero el momento que lo agarré del cuello, pues me fui con él a su dimensión. Fue por eso que fui a conocerla. Y es asquerosa. Realmente daba asco. Entonces, toda la gente que está conectada a ese ser, los hombres, los tiene ahí. Aparte de todos los que tiene en contenedores en otro plano, porque ese es su mundo. Ahí tiene atrapados a otros. Están dormidos con cánticos de los mismos seres que están allí. Como las sirenas. Yo escuchaba muchos cánticos y me di cuenta que así los tiene dormidos. Para que no despierten. Y pues están en ese mundo ahí. Todos tocándose sexualmente. Y una cosa asquerosa. Ay, pero bueno. Mucho cascarón. Así que no se preocupen. Simplemente ya no caigan. Luego cuando, por ejemplo, este canal, el hecho de ver sus videos, ya hay una conexión ahí con el personaje. Por eso, en las cancelaciones, las 12 cancelaciones del video que yo hice, también puse a todos los youtubers vendidos, cascarones, todos. Mi canal también, pónganme a mí. No confíen en nadie. O sea, yo sé quién soy, pero pues ustedes no saben quién soy, ¿verdad? Así como yo puedo decir, ay, fulanito de aquel canal, pues no sé quién es, pero yo sí sé quién soy. Entonces, no, agarren parejo. Parejito, cancelen todo, por si las dudas. Otra cosa, ¿podrías hablar sobre lo que has comentado de que te pueden hacer morir cuando ellos quieran, con un accidente o lo que sea? Bueno, ellos pueden hacer esto, de hecho lo han hecho siempre, porque tenemos cedida la voluntad y la hacemos de muchas formas, o la hacíamos. Ahí está el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, ¿verdad? En el cielo como en la tierra. Son puras cedidas de voluntades. Así que cuando cedes tu voluntad, que viene siendo parte de tu esencia, estás cediendo tu poder, pues el otro puede hacer contigo lo que quiera. De hecho, ellos te dicen, vas a nacer tal día y tal día te vas a morir. Después energéticamente llegan y dicen, se te acabó tu tiempo. Y resulta que tienes un accidente, te llega una enfermedad,
cosas por el estilo, y todos son planeadas y causadas. De hecho, hay mucha gente que a veces cuando ha visto algún accidente, ha logrado ver seres que son los causantes de los accidentes. O de repente seres que como que aparecen de entre las nubes, bajan, alguien chocó y vuelve a salir el ser. De alguna manera como que se le mete al cuerpo y algo le pasa al cuerpo. Se le fue de las manos, no sé, el volante o algo así, o aceleró de más. Claro, la persona tiene un accidente y realmente no sabe qué pasó. O un asesinato. Como la mayoría está parasitado, se encuentran dos en la calle, dicen vamos a sacar provecho. Tú lo asaltas, y yo lo permito porque estoy dentro de la persona. Lo estoy parasitando y los dos sacamos provecho, y ahorita que se muera, pues nos inhalamos toda la esencia, ¿verdad? Y pues perfecto. Cosas así suceden, ¿eh? Pero cuando ya nosotros no les damos permiso, no tienen por qué pues poner una fecha de muerte. No. Nosotros debemos de tener la conciencia de que yo me voy a morir cuando se me dé la gana. ¿Sí? Así de fácil. No, que no me anden poniendo fechas. De hecho, ya ven entre todos los vendidos en el sistema, en la cúpula, ellos se matan. O de repente parece que un cierto actor, un cantante, pues se suicidó. Que no se suicidó. Bueno, algunos sí por desesperación, pero la mayoría los suicidan, o sea, los matan, se los llevan. Y como ya no les sirven, aparte los entregan en rituales. ¿Pero por qué? Porque ellos son sus controladores. Así que ya no tienen poder sobre sus personas. Pueden hacer lo que quieran, en el momento que quieran, los matan de la forma que sea. O ya hubo un balaceado, ya lo saltaron, se le pasaron las pastillas y cosas por el estilo. Pero ¿quiénes manejan esto? Pues todos los controladores, tanto los que están sin cuerpo a nivel energético como los que están aquí en cuerpo físico. Y es una cosa horrorosa, pero no. Que nadie decida sobre ustedes. Uno tiene que decidir cuándo. Así que por ningún motivo, ni con ningún virus, ni con que dicen que en realidad los virus no existen en la naturaleza. Todo es creado en laboratorio, sí. Dicen que en realidad son bacterias, ¿verdad? Que entran en contacto con otras bacterias y bueno, se arma un desmadre, ¿verdad? Para que suceda eso tiene que haber un permiso también a nivel energético. Uno cuando está emocionalmente bien, a nivel energético no te puede entrar ninguna oscuridad, ninguna forma así como sombras. Porque, como les digo, todo tiene una forma a nivel energético. Alguien tiene la idea, arman sus cosas, luego se crea una forma y esa forma tiene que entrar en contacto con tu cuerpo electromagnético, tu campo áurico, para que se dé en esta vida física. Entonces, cuando nosotros tenemos un shock emocional, sufrimos de bajas emociones, pues hay una debilidad en nuestro campo áurico, en nuestra parte energética está débil o tenemos miedo y estas formas energéticas de lo que sea, de alguna enfermedad, de algún virus, ya a esto que le llaman, pues puede entrar. Pero cuando nosotros estamos fortalecidos, estamos muy bien, estamos en otra frecuencia, no entra nada, es más, ni se percatan de ti, no te perciben. Y de alguna manera, si llegas a estar en contacto aquí con alguien, pues es a lo que llaman asintomático. Te inmunizaste. O sales, pero de volada. ¿Sí? No pasa nada. Entonces, todo está en emocional.
Así que, bueno, esto era lo que había escrito de ese audio. No tengo más. Lo dejo por ahora. Y bueno, recuerden, hasta pronto y manténganse despiertos.